Ahora vamos a seguir con el tema número 3, que es el método de balanceo en medio ácido. Para el método de balanceo en medio ácido vamos a comprender cómo se hace el balance de reacciones redox por el método de ion-electrón. En el método de ion-electrón, conocido también como método de las reacciones parciales, la ecuación redox se divide en dos ecuaciones parciales, una para las reacciones de oxidación y la otra para las reacciones de la reducción. Las ecuaciones parciales se equilibran separadamente y después se suman, dando una ecuación equilibrada de la reacción redox. Vamos a establecer los siguientes pasos. El paso número 1. Se escribe una ecuación desequilibrada, es decir, el esqueleto de la reacción, que contiene todos los reactantes y productos de la reacción química. Para obtener mejores resultados, se escribe la reacción en forma iónica. Utilicemos la siguiente ecuación. El paso número 2. Se desmonta la reacción redox a las reacciones parciales. La reacción redox no es otra cosa que una reacción en la cual se realiza simultáneamente las reacciones de la oxidación y las reacciones de la reducción. Así que, primero, se determinan los números de la oxidación de cada átomo que aparece en la reacción. El número de la oxidación o el grado de oxidación es una medida del grado de la oxidación en una molécula y ya se establecen en esta ecuación química. Ahora, se identifican los pares redox de todos los átomos que han sido oxidados, a los cuales se ha aumentado el número de la oxidación, y todos los átomos que han sido reducidos, a los cuales se ha reducido el número de oxidación. Aquí se representa con una O los oxidados y con una R los reducidos. El paso 3. Se equilibran los átomos en las ecuaciones parciales. La ecuación química debe, por ambos lados de la ecuación, tener el mismo número de átomos de cada elemento. Los átomos se equilibran añadiendo el coeficiente adecuado delante de la fórmula. La fórmula nunca cambia. Cada ecuación parcial se equilibra separadamente. Así que primero, se equilibran todos los átomos excepto el oxígeno y el hidrógeno. Para esto se puede utilizar cualquier tipo que aparece en la ecuación dada, pero ojo, los reactantes se pueden añadir solamente al lado izquierdo de la ecuación y los productos solamente al lado derecho. Para continuar, se equilibran los átomos del oxígeno. Se verifica si el número de los átomos es adecuado en el lado izquierdo de la ecuación a su número en el lado derecho de la misma. Si este no es el caso, lo tenemos que equilibrar añadiendo moléculas de agua al lado con menos átomos de oxígeno. Ahora se equilibran los átomos de hidrógeno. Hay que averiguar si el número de los átomos de hidrógeno en el lado izquierdo es igual a su número en el lado derecho. Si este no es el caso, hay que equilibrarlos añadiendo el protón H+, a aquel lado donde faltan los átomos de hidrógeno. El paso número 4. Se equilibran las cargas. La suma de todas las cargas en el lado de los productos debe equivaler a la suma de todas las cargas en el lado de los reactantes. La suma de las cargas no debe necesariamente igualar a 0. Las cargas se equilibran añadiendo los electrones en el lado donde faltan cargas negativas. El paso número 5. Se iguala el número de los electrones perdidos y recibidos. Dado que el número de los electrones librados en la reacción de la oxidación tiene que ser idéntico al número de electrones recibidos en la reacción de la reducción, multiplicaremos las dos ecuaciones por el factor que dará el multiplicador mínimo común. El paso número 6. Se suman las ecuaciones parciales. Dos ecuaciones parciales se suman como ecuaciones algebraicas ordinarias, donde la flecha funciona como una señal de igualdad. Las ecuaciones parciales se suman de manera que en un lado estén todos los productos y en el otro todos los reactantes. El paso número 7, se acorta la ecuación.
Las especies que aparecen en ambas ecuaciones sumadas se acortan. Si sea necesario, la ecuación entera se divide por el divisor máximo común para que los coeficientes sean los mínimos posibles. Ahora el paso final. Al final siempre se verifica el equilibrio de las cargas y de los elementos. Primero se verifica si la suma de distintos tipos de átomos en un lado de la ecuación es adecuada a su suma en el otro lado, estableciendo esa suma en la siguiente tabla, donde la diferencia para el elemento hidrógeno y oxígeno es de 0. A continuación se verifica si la suma de las cargas eléctricas en el lado izquierdo de la ecuación equivale a la suma en el lado derecho. No importa cuál sea la suma, siempre y cuando sea idéntica en ambos lados. Se establece la suma para obtener 0. Puesto que la suma de distintos átomos en el lado izquierdo de la ecuación equivale a la suma de los átomos en el lado derecho, y dado que la suma de las cargas es igual en ambos lados de la ecuación, podemos escribir ahora una ecuación equilibrada. Así terminamos el tema número 3, que es método de balanceo en medio ácido.